Los caudillos eran patronos, líderes carismáticos, en algunos casos con tendencias paternalistas, emergentes de diferentes clases sociales. Los había conservadores, aristocráticos como Roca o populares como Irigoyen. Cada caudillo ejercía el mando en una zona. Cuando otorgaban favores, sellaban un compromiso, con una deuda que la lealtad nunca terminaba de saldar. Cada caudillo era un sistema, con sus adherentes económicos, sus guardaespaldas, sus relaciones con la clase dominante. Hoy sus nombres asoman en las calles y en los sitios públicos, mezclados con las imágenes de sus enemigos, tal como aparecen entreverados en los pendulares movimientos de la historia. El gesto definitivo del hombre que sufre el peso de la historia. ¿Así lo recordaba Homero Mansi? ¿En qué pensaba Hipólito Yrigoyen? ¿Pensaba en los caudillos que lo precedieron? ¿Se acordaba de su abuelo mazorquero, fusilado junto al comisario Ciriaco Cuitiño después de la caída de Juan Manuel de Rosas? ¿Repasaba en secreto las convicciones de su tío Leandro Alem, fundador de la Unión Cívica Radical, que se suicidó de un balazo en el coche que lo llevaba hasta el Club del Progreso? ¿En quién pensaba Hipólito Yrigoyen? ¿Pensaba en los obreros fusilados en la Patagonia? ¿Pensaba en las víctimas de la Semana Trágica o en el vértigo de no poder cumplir la voluntad de su pueblo y al fin rendirle cuentas a la historia? Un día, mirando atrás, Mansi confesó: mi candidez de niño lo vio allí tan grande como era, tan grande como nunca más alcanzó a verlo mi inteligencia de hombre. La universidad debía funcionar como una institución de formación superior, limitada al dictado de los contenidos académicos acordados en los programas de estudio. Casta anacrónica, indiferente a toda manifestación política, cenáculo de la élite patricia, la universidad antes de la reforma de 1918 era un claustro medieval, donde se preparaba a los continuadores del sistema político regido por la oligarquía. Esta escena fue registrada en el mes de junio de 1918. Los estudiantes avanzan desde la izquierda, sobre una calle de adoquines que deja ver los rieles del tranvía. Unas pocas almas, solidarias, los saludan bajo el cielo gris. No se distinguen los rostros de los protagonistas. Los rostros de los hombres que hacen las verdaderas revoluciones suelen perderse en el anonimato. Nuestra pobre América, a la que parecía no corresponderle otro destino que el de la imitación irredenta. No podíamos intentar nada nuestro. Todo estaba bien hecho. Todo estaba insuperablemente terminado. ¿Para qué nuestra música? ¿Para qué nuestros dioses? ¿Para qué nuestras telas? ¿Para qué nuestro vino? El centro,
por oposición a los barrios que imitan al azar, buscará emular a la sólida tradición europea. Si los barrios exhiben su geometría irregular de casas bajas, el centro impondrá la altura como simbología inequívoca del progreso. En 1925 se inauguraron las 3 plantas inconclusas de la Facultad de Derecho, obra del arquitecto uruguayo Arturo Prinz. Obra no menos inconclusa que la pretensión de fundar una filial de Europa en el Río de la Plata. Seremos como ellos, era la consigna. Este es el modelo. La civilización vive en Europa y es preciso imitar el estilo de su historia, la memoria que acumularon en las piedras. En aquellos años, la tendencia obligará a imitar hasta el silencio de las arcadas góticas. El 2 de abril de 1922, Alvear triunfó en los comicios presidenciales. Celebró la noticia con un banquete de gala en París. Luego viajó a Italia para entrevistarse con el Papa y con el rey Víctor Manuel. En Londres visitó al rey Jorge V. Europa ya estaba enterada. Un gobierno de estirpe absolutamente liberal volvía a marcar el rumbo del país. El 12 de octubre de 1922, Alvear asumió la presidencia. 430 años antes, el 12 de octubre de 1492, América descubrió el capitalismo, señala Eduardo Galeano. Tal vez para conmemorar ese descubrimiento, los presidentes argentinos solían asumir el gobierno en esa fecha. ¿Quién lo sostiene? Lo sostiene el pasado dominado por una élite, la oligarquía, y por su dogma, el liberalismo conservador. Su padre había sido el primer intendente de Buenos Aires, nombrado por el presidente Julio Roca, cuyo proyecto liberal positivista no dudaba en regar de sangre las pampas para acopiar hectáreas fértiles que repartía entre sus estancieros. Su abuelo, el brigadier Carlos María de Alvear, había sido director supremo de las Provincias Unidas, comandante de las tropas nacionales en la guerra contra Brasil y representante argentino en Washington durante la época de Rosas. Solamente la generosa nación británica puede poner remedio eficaz a tantos males, acogiendo en sus brazos a estas provincias que obedecerán a su gobierno con el mayor placer, le escribió a Lord Strangford en 1815 don Carlos María de Alvear. En 1951, Enrique Santos Discépolo les recordaría desde los micrófonos de la Cadena Nacional de Radiodifusión: el pueblo sabe que todos ustedes son nietos, nieto de la plata, nieto de las ideas. El presidente Alvear comparte el escenario con un figurante peligroso, el general Agustín Pedro Justo, flamante ministro de guerra, tantas veces repudiado por Homero Mansi. Justo se muestra blindado en su uniforme militar. Está muy cerca de Alvear en el festejo, como si él mismo hubiera sido votado por ese electorado que en sus fueros íntimos tanto despreciaba.
La política es un espacio. ¿Dónde me ubico? ¿Qué lugar ocupo en la escena? Escena repetida. Encolumnarse detrás de un líder para tantear la puerta de la historia. La política entendida como procesión de fuerzas, como puesta en escena del poder. Marchar para demostrar que la unión hace la fuerza y la fuerza es el poder. Esta es la metáfora más clara del alvearismo. La clase dominante camina lentamente con su traje de gala junto al clero y representantes de las Fuerzas Armadas. Es la élite, la cepa más nítida de la oligarquía que hace de la capital un gran salón a cielo abierto. El 12 de octubre de 1928, Hipólito Yrigoyen asumió su segundo mandato. La gestión del viejo caudillo duró apenas 23 meses, durante los cuales tomó algunas medidas que preocuparon a sus adversarios conservadores, entre ellas la tibia relación con los Estados Unidos. Yrigoyen mantuvo vacante durante casi todo su mandato el cargo de embajador en el país del norte. La política económica se centró principalmente en la explotación del petróleo, creándose el 30 de enero de 1929 el Instituto Nacional del Petróleo. El radicalismo cayó del gobierno por obra del 6 de septiembre, operación material que remató un proceso de agitación promovido por todas las fuerzas antirradicales y antirrevolucionarias del país, y encabezado por los radicales apóstatas que habían abandonado a Hipólito Yrigoyen y al pueblo de Hipólito Yrigoyen. Cuando las tropas salieron del cuartel, ya había sido lanzado el manifiesto sedicioso de los 44, entre los que figuraban, cuando no, la firma de los doctores Laurencena y Mosca. Consumado el hecho, por desinteligencias de reparto y de botín, esos mismos promotores se plegaron sobre la Unión Cívica Radical, comenzando a efectuar la segunda parte del plan operativo, que consistió en desalojar del comando al elenco yrigoyenista y de la programática del partido al numen de la revolución. El éxito de ambas operaciones en adelante comienza la era del fraude, y mientras surgían para la nación gobernantes al margen de la voluntad popular, se entronizaban en el partido comandos al margen de la voluntad radical. Desde la trágica combinación de esas dos frustraciones, la Argentina comenzó a vivir un tramo de su historia que habrá de reconocerse para siempre como la etapa de la decadencia moral, dentro de la cual, a la entrega del patrimonio nacional y al proceso de inferiorización del hombre, se sumó el afianzamiento de una casta insensible a los desesperados reclamos de los humildes, de los probos y de los patriotas. La función de los golpes de Estado en América Latina ha perseguido un único objetivo: interrumpir un ejercicio democrático que afecta a las clases dominantes o a los intereses imperiales. El teniente José Félix Uriburu derroca el gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen en 1930, inaugurando la era de los golpes militares, rehabilitando el fraude, el embargo de la patria para satisfacer los intereses del imperialismo, excluyendo a las mayorías y consolidando el poder de la oligarquía fascista representada por el orden conservador. El círculo de armas, el Jockey Club, la sociedad rural tenían en Uriburu un aliado fiel, correctamente adiestrado, instruido en la Alemania de hierro. El coronel José Félix Uriburu agita el brazo derecho
y no lo hace precisamente para cubrirse del sol. Desde hoy, gobierna la élite, parece decir, como en los mejores tiempos del orden conservador. ¿Por qué aplaude? No parece formar parte de la élite. Hasta acá, le aclara el guardaespaldas. ¿Por qué? Parece preguntar el hombre indefenso, parado justamente a la derecha del encuadre. ¿Por qué aplaude si no pertenece a la élite? Ese aplauso resonará no solo en su propia esclavitud, sino también en la de sus descendientes. Aplaude al hombre cuyo lema era: la democracia no puede ser ejercida en una población integrada por un alto índice de analfabetos. Garantizar ese alto índice de analfabetos permitió mantener la metodología del fraude y el ejercicio del poder en manos de la alta élite instruida, convenientemente formada, siguiendo el vademecum civilizador europeo. El 19 de mayo de 1933, Julio Argentino Roca, hijo, firma en Londres el Tratado Roca-Runciman y obsequia el total de nuestras exportaciones de carne al Reino Unido. La Argentina es una perla más de la colonia británica, dijo. Argentina se obligaba a subordinar todo el transporte, para lo cual se despojó a los colectiveros, a los embuseros, a los omnibuseros, a los camioneros, porque creaban no solo competencias al monopolio del transporte británico, sino que además creaban nuevas vías comerciales para el desarrollo. Se crearon las juntas reguladoras para disminuir la producción de azúcar y de vino. Es decir, el Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país y el trabajo para la gran masa de pobladores que crecía y que ya no cabía en la producción agraria. Es la patria del ayuno, la postergación, la delación, el saqueo institucionalizado. Patio trasero del mundo donde las grandes potencias toman las ganancias y a cambio dejan la basura. En un país donde la moral es regida por el dinero, no hay espacio para la independencia, la igualdad social, el respeto por la libertad individual, la unidad nacional o cualquier ideal revolucionario que persiga la justicia, la equidad y la soberanía. Las revoluciones y las crisis ofrecen siempre la misma imagen, la cacería del hombre por el hombre. La década infame fue la década de las grandes preguntas. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Qué zapa, señor? ¿Trabajar? ¿A dónde? Extender la mano pidiendo al que pasa limosna. ¿Por qué? Mansi no pregunta. Sus letras resisten sin protestar. Evita la enumeración apocalíptica. Tampoco cultiva, desde el tango, el reproche a la oligarquía como hicieron Celedonio Flores y otros poetas populares.
Mansi no utiliza el canto para exteriorizar su resentimiento contra la clase dominante. Prefiere silenciarla y a la vez señalarle desde la evocación los valores que ha matado. Cuando la reforma del 18, Mansi todavía estaba en el secundario y estaba pupilo durante esos años. Pero cuando él entra en la facultad, que es en el año 26, ahí sí, él toma partido inmediatamente del Partido Reformista, que antes los centros se llamaban partidos en la universidad. Y él forma parte del Partido Reformista de izquierda, es decir, los que estaban más a la izquierda dentro del reformismo que ya era de izquierda. Y Mansi es uno de las figuras de choque contra los grupos conservadores que pretendían seguir manteniendo ciertos privilegios dentro de la facultad. En 1927, la reforma universitaria es cuestionada por los sectores conservadores. La oligarquía fijaba el centro de lo que debía ser conservado. Los jóvenes reformistas se rebelan, luchan para que la educación se desplace hacia los bordes, incluyendo a las clases populares. Los principios de la reforma del 18, una de las primeras conquistas sociales propulsada en tiempos de Irigoyen, peligra en los últimos años del gobierno de Alvear. Y en el año 29, Mansi y sus amigos toman la facultad porque los